Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad, el tema que vamos a trabajar como a manera de exposición es paradigmas emergentes, el paradigma holístico y el complejo. El grupo está conformado por Linda Rieta Hernández, Luis Pacheco Ruiz y mi persona, Diana Aguilar Rodríguez. Inicialmente, hay que indicar que para el estudio de la investigación holística se tomó como referencia lo expuesto por Jacqueline Hurtado de Barrera, quien es una investigadora y creadora de la propuesta de comprensión holística de la ciencia y la investigación en el año 2006. En su artículo publicado en la revista Internacional Magisterio en el año 2008, Hurtado precisa que la comprensión holística de la investigación comenzó a desarrollarse a partir del año 1995. Esto comenzó en el contexto de la Fundación CIPAL, que traduce servicios y proyecciones para América Latina en Caracas, debido a las inquietudes formuladas por múltiples investigadores con respecto a la rigidez y la limitación de las formas tradicionales de hacer ciencia, enmarcadas en un único paradigma. Entonces, de allí nació el paradigma holístico. ¿Cómo lo define? Bueno, en este caso, la autora lo define como la forma de entender el proceso de investigación, el cual integra diferentes paradigmas científicos, permitiendo a los investigadores trabajar desde la integralidad. Esa es la característica fundamental de este paradigma. Así también tiene como referente que lo confirman Acut, Reichard, Damiani y Delgado, quienes también apoyan la idea de que ya no se debe establecer una diferencia entre el paradigma cualitativo y cuantitativo, sino que debe haber una integración de ambos. ¿Cuáles son las características principales de este paradigma? La primera y quizás la más importante es que corresponde a una manera organizada, sistemática, coherente e integrativa de hacer la ciencia. Su carácter integral es, digamos, que la característica por excelencia de este enfoque. Segunda, es una propuesta latinoamericana para la formación y la didáctica en investigación y metodología. Como lo dije en un principio, fue una propuesta que nació en Caracas, Venezuela. Tercera, no es un tipo de investigación, ya que lo conciben como una comprensión holística de la investigación, mas no es considerado un tipo de investigación formal. La cuarta característica es que propicia la conciliación de paradigmas. Si bien es cierto, una de las bases de este paradigma es que integran ambos, que es el cuantitativo y cualitativo, para que no haya una distinción entre ellos. Este enfoque, digamos que tiene unos principios. Los principios de este enfoque, el primero es de la unidad del todo, es el primer principio. Este principio dice que el universo es una sola realidad, es lo que concibe en esta parte. Luego viene el de la simultaneidad y sincronicidad. Introduce un principio de unidad entre el investigador y lo que se investiga. Seguidamente el de la integralidad. Este principio se manifiesta en el proceso investigativo en las múltiples fuentes de las cuales procede el conocimiento, por ejemplo, la experiencia, la observación, la imaginación, la reflexión, la intuición. Seguimos con las posibilidades abiertas. Quiere decir que puede haber una gama de posibilidades para poder aplicar instrumentos y técnicas en el proceso de indagación. Complementariedad. Un elemento debe ser complementario del otro, así como la investigación debe ser complemento con el investigador. Y finalmente el principio del devenir, donde se establece que el proceso investigativo lo relacionan con un espiral, con el espiral, que quiere decir que existe una dinámica en donde existen niveles de conocimiento, es decir, no hay una línea estática, no hay un modelo lineal, sino que existe un devenir en el proceso de investigación holística. Bien. Hurtado en su
en su artículo Metodología de la Investigación Holística, define una serie de fases de este tipo de paradigma. La primera es la exploratoria. Ella asume de que cuando el investigador le nace la idea de preocuparse por algo o algo le llama la atención, esa sería la fase exploratoria. Está la fase descriptiva, que es cuando una vez ya él haya decidido qué fue lo que le llamó la atención, empieza a tomar decisiones al respecto. La comparativa es cuando él comienza a consultar antecedentes relacionados con su idea de investigación. La analítica es aquella que interfiere en actividades reflexivas y analíticas en torno a la pregunta planteada. La explicativa es cuando comienza a hacer una revisión bibliográfica como soporte conceptual a la idea que ya él ha definido. La predictiva es donde se establece la factibilidad del estudio. Aquí él comienza a analizar, como quien dice, las posibilidades o las debilidades y fortalezas o los límites y las oportunidades de su idea. La proyectiva es cuando una vez ya decidido todo lo anterior, empieza a diseñar las estrategias y procedimientos de su investigación. La interactiva es cuando pone en práctica el diseño de su investigación y recolecta datos. Hay que señalar que estos datos pueden ser recolectados más de una vez, no necesariamente tiene que ser una única vez. La confirmatoria es cuando el investigador codifica, clarifica y analiza los datos que ha recogido durante la fase anterior, interpretándolos y atribuyéndoles un significado. Y finalmente la fase evaluativa, que es donde se evalúa todo el proceso y se contrasta con todo lo que tiene que ver con objetivos, técnicas, instrumentos y procedimientos en su proceso indagatorio.